La plática que vamos a tener el día de hoy es selección y aplicación de motores de media tensión. Como todos ustedes saben, pues bueno, el funcionamiento de un motor eléctrico pues es el mismo en un motor de medio caballo hasta motores de 10,000 o 50,000 HP. Ahí se escucha un micrófono que tiene alguien abierto. Si me pueden ayudar a desactivarlo, por favor. Gracias. Entonces, empecemos. Los niveles de tensión que maneja la CFE pues son aquí, ¿no? Aquí los muestra la diapositiva. Baja tensión hasta 1000 volts, media tensión de 1000 a 35,000 y alta tensión de 35,000 a 220,000. Así los tiene divididos o identificados la CFE. Nosotros vamos a conocer ustedes como usuarios de motores eléctricos de media tensión, motores ya que se les llama de gran porte. ¿Qué información necesitan enviarle a un fabricante o para tanto seleccionar para un proyecto nuevo o para, pues, si quieren sustituir un motor que ya tienen, ¿no? Un motor existente que ya tienen en alguno de sus procesos? ¿Qué puntos, qué información necesitan los fabricantes o incluso algún taller para reparar o sustituir un motor que ya tengan? Lo más fácil cuando tienes ya un motor funcionando en alguno de tus procesos, pues dices, pues quito ese y compro otro de las mismas características. Esto es lo más fácil y dices, pues me está funcionando bien y lo sustituyo. Eso es correcto, no digo que esté mal, pero muchas veces la tecnología de los materiales y demás va avanzando. Entonces puede ser que tú tengas un motor que compraste hace 10, 15 años y que ahorita digas, lo necesito sustituir y quiero otro igual. Puede ser, es correcto, pero también podrías solicitar, pues ahora sí que una actualización del diseño de tu motor, algo más, digamos, vanguardista, ¿no? Los materiales están año con año perfeccionando y motores que, pues, digamos, uno de 500 caballos y tenías un armazón bastante grande y ahorita un motor de 500 caballos y te puede ser en un armazón pues más pequeño, ¿no? Entonces, tienes que considerar esa opción. Bueno, vámonos a los puntos claves para una correcta selección. Como número uno es, ¿qué es lo que vamos a accionar? ¿Qué es lo que vamos a mover con este motor? Te digo, tú ya tienes un proceso y dices, pues ya lo quiero sustituir uno por otro y me está funcionando bien. Es correcta ese pensamiento. O, ¿sabes qué? Es un proyecto nuevo. Entonces, pues obviamente ese es un punto importantísimo. ¿Qué es lo que voy a mover? Porque pues depende el motor adecuado según la carga que vaya a tener. No es lo mismo que vayamos a mover una bomba a un compresor centrífugo, a un molino, a una picadora de caña, a un laminador, no sé. Entonces, hay motores también ya especializados pues, para cada tipo de industria, aparte de sus características, pues también de la inercia y la potencia que debe de tener este motor, ¿no? Como les comentaba, aquí hay pues, diferentes equipos que se tienen que mover en la industria, ¿no? Bombas, molinos. Aquí esta es una cementera, molinos de cemento, o en una mina, molinos de piedra y demás, torres de enfriamiento. Esta es una foto ahí en un complejo en Pemex, un motor vertical, ventiladores, tenemos un ejemplo en la foto. Entonces,
sí influye bastante el tipo de carga que tengamos, ¿no? El tipo de equipo que tengamos que accionar para seleccionar un correcto motor, ¿no? Bandas transportadoras, esto igual en una o compresores, ¿no? Como les comentaba. Hay motores que no que estén diseñados para cada equipo, pero sí que pues, funcionan, y está comprobado con la experiencia de los años que pues, unos funcionan mejor accionando algunas cargas que otro tipo de motores, ¿no? También otro punto que tenemos que tomar en cuenta para hacer una correcta selección es el método de arranque que va a tener el motor, ¿no? El arranque más común, el directo de la línea, el DOL, y hay diferentes otros arranques, ¿no? Que lo voy a arrancar con un variador, un soft starter, un rheostato líquido cuando es un rotor de vanado. Entonces, ese es un punto que también tenemos que tener en cuenta y tenemos que informar al fabricante o al taller, ¿no? La frecuencia. Otro punto importante es cómo será la operación del motor, ¿no? Lo que llamamos el régimen de servicio del motor. En mi aplicación, pues yo tengo una operación que va a estar funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y nada más lo paro en mantenimientos programados y son tantos al año. Ok. O no, mi proceso está funcionando 2 horas, baja su velocidad por 15 minutos y vuelve a su velocidad nominal y está otras 2 horas. Entonces, todos esos puntos tenemos que considerarlos para pues, hacer una correcta selección, un correcto diseño, ¿no? Entonces, tenemos régimen continuos, de tiempo limitado, intermitentes, como les decía, ¿no? Se arranca, se para, se vuelve a arrancar, con el tipo de las cargas, ¿no? Mi operación sí tiene cargas constantes o cargas variables. Entonces, todos estos son puntos que se tienen que considerar dentro del diseño de un motor y pues dentro de la selección de un motor, ¿no? Porque muchas veces nos ha tocado que nos dice algún cliente que compró un motor, pues digamos, X estándar, y dicen, oye, no, pues tu motor no sirve porque no aguantó y ya se me quemó o ya sufrió daños en los rodamientos y demás. Bueno, pues es que tú compraste un motor estándar, ¿no? No me informaste todas estas características o lo compraste por fuera, no directamente aquí a nosotros, y nosotros pues no nos enteramos. Entonces tú tienes que informar todos estos para decir, mira, tu proceso necesitaba pues otro tipo de rodamiento, tu proceso necesitaba que el motor tuviera una ventilación forzada, por decir algo, para evitar eso, que se sobrecalentara y se quemara y demás, ¿no? Entonces todos estos puntos son importantes comunicarlos. Otra de la información que se requiere o que hay que considerar, pues es en qué sitios va a estar operando el motor, ¿no? Mi motor va a estar operando en una fundidora, que tenemos ahí 50 grados de temperatura ambiente las 24 horas, o vamos al extremo, mi motor va a estar en una temperatura ambiente de menos 20 grados, pues todo eso pues, se tiene que considerar, tanto para altas temperaturas como para muy bajas temperaturas. Ahí ya tendríamos que nosotros seleccionar, por ejemplo, en este caso, pues una grasa especial, tanto para bajas temperaturas, que no se nos vaya a congelar, o como para altas temperaturas, que no se vaya a hacer líquida y la esté tirando el motor, ¿no? Independientemente también pues, de la ventilación que requiera cada motor y demás, ¿no? Sitios también que tenemos que considerar pues va a estar en un ambiente, un área segura, digamos, es una industria,
normal, no hay, digamos, vapores explosivos o fuentes de ignición. Un área clasificada, sí, pues va a estar en una refinería, va a estar en un ambiente salino, todo esto pues son puntos que hay que considerar, ¿no? Lo que les comentaba, temperatura de ambiente, un ambiente salino o no, o un ambiente polvoso. Sabemos que pues, en una mina el ambiente es polvoso, o en una papelera, que están la celulosa volando en ciertas áreas de estas industrias, entonces pues tenemos que manejar una protección especial para que todos esos polvos, pues esa celulosa no ingrese al motor, no ingrese a los rodamientos y pues obviamente la vida del motor pues cumpla con, que sea una vida, pues digamos, normal del motor, ¿no? No se nos vaya a dañar al corto tiempo. Para todos estos tipos de ambientes y demás, pues ahí ya se va a definir el grado de protección que debe de tener el motor. Lo que les comentaba, ustedes ya tienen un motor en algún proceso y pues ahí viene su placa y ahí te indica un grado de protección. Pero pues hay que revisar si realmente ese grado de protección es el correcto, ¿no? Porque pues muchas veces se puede poner un motor por alguna urgencia y demás y no cumple, digamos, al 100% con todo lo que debería de tener de protección el motor, ¿no? Entonces aquí tenemos los grados de protección. En las placas o en la información se encuentran con la letra IP y seguido de dos números, ¿no? IP, índice de protección, y los números, aquí el primer número, aquí donde, como lo ven en la diapositiva, pues nos indica la protección que tiene el motor contra el ingreso o penetración de objetos sólidos y contactos eventuales. Ese es el primer número, ¿no? IP, digamos, la mayoría de los motores son IP55, el primer 5 nos indica una protección contra polvo perjudicial para el motor. Y IP56 sería, o IP65, protección total contra polvo. Entonces, pues ya ahí se va definiendo, yo necesito un motor con protección total para polvo o sin protección, porque pues donde va a estar el motor funcionando no se requiere, llamémosle una industria alimenticia, que estas industrias pues están bastante controladas, el ambiente está bastante controlado, todo este tema de polvos y partículas en el aire pues es complicado que estén ahí, entonces un motor pues ahí no necesitas tanta protección y puedes aplicar un motor no tan protegido porque pues no se requiere. Segundo número, aquí nos indica la penetración del agua al interior del motor. Lo que les comentaba, lo más común es el IP55, entonces el otro 5 indica un chorro de agua de cualquier dirección. Y de ahí, pues hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Y el 0 sin protección especial, el 1 pues, aguanta un goteo de agua, el 2 goteo vertical con ciertos ángulos, hasta el 8, que sería una sumersión permanente. Y estos son motores muy especiales que trabajan, son motores sumergibles, digamos, no les entra el agua porque pues trabajan en bombas sumergibles. Aquí tenemos ya este cuadrito, nos muestra los grados de protección, el índice de protección. Aquí están divididos en dos, en motores abiertos y motores cerrados. Un motor abierto que no necesita tanta protección, digamos, de ambiente, que está en un lugar cerrado y sin polvo, entonces, pues, por lo que les comentaba, no necesita tanto accesorio de protección y puede ser incluso abierto, y aquí ya lo marcan, ¿no? IP21, IP22, IP23, y tiene ciertas protecciones, pero no tan severas, como ya un motor cerrado que no permite el ingreso pues, del aire del exterior,
y aparte, pues ya la protección que solicites contra chorro de agua, contra partículas más grandes que tengan ingreso al motor. Otro punto, pues es qué accesorios necesito, ¿no? Mi proceso me solicita saber la velocidad del motor, que obviamente pues tenemos la información técnica, la información plasmada del motor que adquieres, pero pues ya teniéndolo en funcionamiento y demás, pues ya a veces es necesario conocer realmente los valores que está teniendo tu motor, ¿no? Entonces por ejemplo, que necesito saber la velocidad del motor, en cuánto está dando y demás, entonces pues necesito meter un tacómetro o un encoder, cuántas revoluciones da el motor. Va a haber un ambiente muy polvoso y demás, pues entonces necesitamos meter no un sello normal en los rodamientos, sino un laberinto Taconite que atrape el polvo. Entonces, al darnos toda esa información, pues nosotros vamos incluyendo accesorios o especialidades para que el motor pues tenga su mayor vida útil, ¿no? Por ejemplo, laberinto Taconite para evitar el ingreso de polvo a los rodamientos y estos a su vez con alguna partícula o algo se echen a perder rápidamente, ¿no? Estos laberintos ahí en sus canales atrapan las partículas de polvo, pequeñas o más grandes, y pues son especiales para la industria minera y demás. Resistencias calefactoras, temas pues para evitar la condensación dentro de un motor. Hay motores que pues están en industrias o a nivel del mar, en ambientes salinos y donde pues la humedad es un factor que hay que considerar. Entonces pues tenemos que pues considerar en este caso resistencias calefactoras para evitar la condensación dentro del motor y evitar ahí goteos y daños en el motor. Ventilación forzada. Aquí, oye, mi proceso pues requiere de muy bajas velocidades, entonces pues ahí el motor con su propio ventilador no va a ser capaz de ventilarse, de enfriarse, porque el proceso de la industria demanda una baja velocidad, entonces es necesario pues tener este accesorio, ¿no? de ventilación forzada. Aquí se agrega un ventilador y un motor que está trabajando a cierta velocidad y este es el que mantiene pues una refrigeración de dicho motor. Aquí vemos una foto en la diapositiva ya de un motor instalado. Esto, si no mal recuerdo, es en un ingenio y ahí se puede ver, pues ahí esto creo que es en Veracruz, entonces pues ahí ya sabemos más o menos las temperaturas ambientes y pues, el proceso de este motor se requiere bajar la velocidad y entonces por eso se requiere la ventilación forzada para mantener pues este motor refrigerado. Encoder, lo que les comentaba, es este accesorio para pues, revisar ahí las revoluciones que está entregando el motor. Sensores de vibración o de temperatura que también se pueden incluir en los motores porque necesito tenerlo controlado, que no se me vaya a salir de parámetros. Entonces, pues todo esto se puede incluir o adicionar a un motor, llamémosle estándar, ¿no? Tanto protecciones eléctricas como capacitores, apartarrayos, transformadores de corrientes, como pues termómetros de temperatura, sensores de vibración, tanto en rodamientos como en toda la carcasa. Entonces son accesorios que se pueden incluir y que debemos de considerar según sea la necesidad de nuestro proceso. El accesorio, las chumaceras en los motores también. Ahí hay diferentes operaciones que se requiere un motor con chumacera en lugar de un rodamiento. Estos son equipos ya obviamente más especializados, obviamente mucho más caros. Generalmente se utilizan en
cuando el proceso se requiere velocidades muy elevadas, ¿no? Digamos, por ejemplo, motores de 2 polos que entregan 3.600 revoluciones, generalmente es cuando se requiere el uso de chumaceras. Y pues bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de motores pues en las diferentes industrias y en las diferentes aplicaciones que les he venido comentando, ¿no? Por ejemplo, aquí ventiladores, la izquierda está accionando un ventilador y bueno, estos dos son de ventiladores, los dos. Aquí motores acoplados a bombas o a molinos, a compresores centrífugos o a un laboratorio de pruebas y infinidad, ¿no? Para las industrias, bombas centrífugas en industrias cementeras, en trituradoras para industria minera, molinos de cañas en ingenios. Todo va a depender de lo que comentábamos al inicio, qué es lo que voy a accionar, y ahí ya podemos proponer el motor adecuado. Pero ustedes que si van a comprar un motor y eso, pues ya más o menos van a tener conocimiento de pues, qué indicarle al fabricante para que estén ustedes adquiriendo el motor adecuado y obviamente la inversión que se haga pues sea la indicada y que dure el tiempo que pues el mayor tiempo posible, ¿no? Este motor. Entonces, como comentábamos, aquí hay pues tenemos soluciones para industria minera, azúcar y alcohol, que son los ingenios, industria naval, hay motores aquí que también para impulso de barcos y demás, industria de papel y celulosa, con sus respectivas características y protecciones, industria siderúrgica, industria de petróleo y gas, también con lo mismo, ahí hay normas que hay que cumplir, que obviamente son más severas por el tipo pues, de ambiente, ¿no? Y de área clasificada en la que se encontraría trabajando un motor eléctrico, ¿no? Para todos estos tipos de industria, pues hay diferentes motores, ¿no? Hay motores el normal, asíncrono jaula de ardilla, o motores de rotor de vanado, o los motores síncronos de polos salientes y más. Aquí tenemos una gráfica de cómo más o menos en qué rangos se seleccionan o se pueden utilizar este tipo de motores, ¿no? Según la velocidad y la potencia que se requiera. Los motores de inducción, pues ahí vemos el rango, el color rojo, el rango de RPMs que entrega y el tipo y la potencia. Y los motores síncronos, como pueden ver, son velocidades bajas y con potencias bastante elevadas, ¿no? Y ya se recomienda usar un motor síncrono. Hay motores cerrados y abiertos, como en cualquier motor. Y aquí pues va a depender pues, del tipo de industria o para qué lo vayamos a necesitar. Un motor abierto es, digamos, en comparación, todo esto se traduce en dinero. Entre más especial necesites un motor, pues su precio es más elevado, ¿no? Es como un carro, entre más equipado lo solicites, pues obviamente el precio se va a ir incrementando con todas las especialidades. Pero pues a veces es necesario hacer esta inversión para que tu motor te dure 20 años, 15 años y no compres un motor estándar más económico, pero que a los 2, 3 años se te va a echar a perder. Motores cerrados y abiertos, un motor abierto es más barato que un motor cerrado, pero pues no, un motor abierto no funciona para cualquier industria. Ahí hay que revisar el tipo de industria y lo que les he venido comentando. Necesitamos revisar en dónde va a estar funcionando, qué es lo que va a accionar para ir viendo qué motor es el adecuado para tu proceso. Nosotros en motores cerrados
Tenemos la línea W22, W50. Nuestra línea HGF está ya por ser descontinuada, sigue nuestra línea W50 y W51, que son ya motores más actualizados, digamos, se perfeccionó la línea HGF y entonces esta ya va a desaparecer y vamos a tener la línea W50 y W51 y el W22. Y motores también de jaula de ardilla, pero un poquito más robustos, el W50 y el W60, y motores línea M. Son motores hechos de placa de acero. Los motores anteriores, los W50, su carcasa es de hierro fundido. Estos son de placa de acero, entonces ahí podemos jugar con las dimensiones de distancia entre barrenos en las patas, altura del motor y demás. Entonces, cuando es la sustitución de un motor, tenemos esta opción de, necesitamos cumplir una altura, vamos a utilizar un motor línea M o W60 o el tipo de proceso y se va seleccionando. Y motores abiertos, tenemos nuestra línea W40 para motores abiertos. Hay motores abiertos también en la línea W60, que son una carcasa con placa de acero, pero son motores, estos tipos de motores son para inercias elevadas y hay la opción entre abiertos y cerrados. Aquí viene un poquito de los rangos de voltaje y potencias que manejamos en cada una de las líneas. Y lo que les comentaba, la línea W50, que es la evolución del HGF, que ya se está descontinuando, y tenemos la línea W50 y W51. Aquí rangos y algunas características de nuestro motor W50, que manejamos, pues, digamos, cualquier tipo de tensión y las potencias que se manejan en esta línea. Y por ejemplo, aquí, no, pues yo necesito un motor de 2000 kilowatts, pues por ejemplo aquí ya esta línea no nos da, entonces aquí ya brincaríamos a un motor línea M o un W60 para potencias más elevadas. Las características que trae este motor ya de estándar, algunos accesorios y algunas de las ventajas que se tienen, ¿no? Una alta eficiencia, tiene bajos niveles de ruido, es un producto intercambiable, puede manejarse a altas velocidades, son aptos para operarlos con convertidores de frecuencia, tienen fácil mantenimiento. Entonces es una línea bastante buena y aquí nos muestra un poco los armazones que manejamos en esta línea, en la W50, y donde son, digamos, unos armazones más compactos, pero que no quiere decir que por ser compactos y demás, bueno, incluso se mejora los niveles de vibración, que como saben esto es muy importante en los motores. Aquí algunas diferencias en cuanto al HGF, pero manteniendo, digamos, una intercambiabilidad, ¿no? Si ustedes quieren o se encuentran afuera y hay un motor HGF REG y que se requiere sustituir, pues el HGF ya no lo podemos dar, pero podemos dar el W50 y es totalmente intercambiable, W50 o W51. Lo que les comentaba, un diseño más compacto en comparación de la línea anterior, el HGF, y también de nuestros competidores, ¿no? Esto mejora los niveles de vibración que tienen los motores en cuanto a la competencia. Y es un concepto, este motor pues es funcional pues para diversas especialidades, para poner la caja principal, la caja de conexiones en cualquier posición que se requiera, uso de chupaceras, poner accesorios como sensores, motores o que sea un uso vertical
o poner una caja que requiere protecciones como capacitores o apartarrayos o algún tipo de caja, digamos, especial, este motor se le puede poner, se le pueden incluir. Las tapas, que es una estructura que pues, fue mejorada y optimizada con más tornillos, y tenemos tapas aisladas para el tema de las corrientes parásitas que no se vayan hacia el eje. Entonces es un diseño bastante optimizado. Aquí algunas de las características de la ventilación de la carcasa, los niveles de ruido, aparte de que tiene un nivel de ruido más bajo que los anteriores, también se pueden algunos accesorios para reducirlo. Y pues certificaciones que tienen estos motores, ¿no? Para cualquier industria o algún país, el CCA, IEC, entonces son motores ya, digamos, cumpliendo diferentes normas y certificaciones. Y el otro tipo de motor para, pues ya motores más, digamos, con unas potencias más elevadas, por ejemplo aquí en línea M, lleva hasta 50,000 kilowatts, entonces son motores que puedes hacer con una carcasa enorme, de cualquier número de polos y que ya no nos daría realizarlo con un motor W50 o W51, entonces ya brincamos a este tipo de línea. Esta es lo que les comentaba, carcasas hechas de placas de acero, donde pues es digamos pailería, pero pues de unas placas bastante robustas, entonces este es un motor muy robusto. Generalmente este tipo de motores se ocupan en las minas, en cementeras, y pues son, digamos, se pueden maquinar los barrenos de las patas y demás a las dimensiones que se requieran, ¿no? O incluso usar, pues, si se requiere algún tipo de base o demás. Aquí se muestran algunas de las características que ya traen de estándar estos motores. Las características con qué barrenos salen, el plan de pintura, el color. Y aquí viene un poco los códigos con los que nosotros identificamos los motores de línea M. Saber si son jaula de ardilla o son motores de rotor de vanado, si son cerrados o abiertos, si son enfriados por agua o enfriados por aire. Es un poco de ahí de digamos, literatura de la identificación de motores. Aquí algunas de las ventajas que tienen estos motores de línea M, ¿no? Lo que les comentaba, intercambiable con motores existentes porque podemos barrenar, podemos maquinar a alturas, distancias que se requieran, altos torques de arranque. Estos son motores, lo que les comentaba, por ejemplo, para mover un molino en una mina, pues un molino ya cargado, digamos, y arrancarlo de cero, pues la inercia a vencer es bastante elevada, entonces se requieren motores de rotor de vanado y de este tipo de esta línea, ¿no? Línea de motores más robustos. Dentro de los mismos motores de esta línea M, pues tenemos los horizontales que ya estábamos viendo y también hay motores verticales que se requieran vencer inercias elevadas y demás, pero que el motor esté trabajando de manera vertical. También tenemos motores de gran porte, de gran potencia y siendo verticales. Aquí hay un diagrama del tipo de enfriamiento que tiene este motor, que es un motor totalmente cerrado. Tiene un intercambiador de calor, pero pues es a través de aire nada más. Pues es un motor cerrado que el aire del exterior no entra, no ingresa a lo que es el estator del motor, a lo que es la carcasa. El motor del exterior
Su enfriamiento entra, es empujado hacia el intercambiador de calor y aquí sale ya tibio. Y el aire que está aquí adentro, este sí es el que está en constante circulación dentro del motor. Lo hacemos pasar por estos tubos y que es donde se enfría y se vuelve a pasa por el motor, se vuelve a calentar y vuelve a subir para ser enfriado. Este es un motor de ventilación por aire. Este es un motor igual línea M cerrado, pero aquí es una ventilación aire-agua. Aquí tiene unos tubos para ingresar agua y porque pues digamos ahí este motor puede estar dentro de una industria siderúrgica donde las temperaturas son muy elevadas o la temperatura simplemente ambiente es muy elevada y el aire no nos da para enfriar el motor, está a 50 grados o 45 grados, entonces se requiere pues ya aquí que enfriarlo con agua, entonces ya es un motor digamos con una cierta especialidad, pero pues el motor va a estar trabajando sin problemas. Este es un motor abierto que aquí pues les comentaba, de todos estos se van a seleccionar dependiendo del tipo de industria en donde va a estar trabajando. Este motor, el aire que está en el exterior, sí pasa por todos los devanados y el rotor del motor y es pasado por el intercambiador de calor. Aquí sí hay digamos que el aire del exterior sí entra aquí. Si este motor lo metemos a una papelera y que está lleno de celulosa, pues todo el aire del ambiente, si entra aquí, pues aquí se va a empezar a llenar de partículas nocivas y pues va a ir degradando el aislamiento del motor y por lo tanto la vida útil del mismo. Entonces, va a depender cada motor en qué industria se va a utilizar. Y tanto pues la línea M pues evoluciona al W60 al hacer igual un motor de placa de acero, pero siendo motores que puedan entregar la misma potencia, tener la misma capacidad de mover inercias elevadas, pero motores más compactos, un motor más compacto. Entonces muchas industrias requieren una potencia elevada, pero no tienen, digamos, pero aquí en mi industria, pues ahí nada más este pedacito para meterlo, entonces es posible tener, poder, pues contar con un motor compacto y que dé las potencias que se necesitan. Aquí hay una pequeña gráfica de más o menos cómo se manejan según el número de revoluciones que se requieran y la potencia que se requiera, ya potencias más elevadas con velocidades no tan grandes, pues ya nos vamos a motores línea M o W60, ya entre velocidades velocidades más altas y potencias no tan grandes, pues ya podemos utilizar los W50, W51 o los motores W40. Aquí están los motores en W60, totalmente cerrados, cerrados con enfriamiento aire-agua, enfriamiento aire-aire o motores abiertos que son autoventilados. Aquí el aire del exterior entra, refrigera y vuelve a salir. Aquí están los rangos de potencias más o menos que se manejan para la línea W60. Algunas características de totalmente cerrado, enfriado aire-aire. Aquí lo que les comentaba. Este es un motor, digamos, más compacto, pero pues son con unas estructuras reforzadas y aplicaciones para altas velocidades. Son motores ya optimizados, diseños compactos que a veces se requieren en algunas industrias y tenemos pues, dimensiones más reducidas entregando potencias elevadas. Aquí hay una gráfica de la longitud de los motores y digamos las potencias, ¿no? Por ejemplo, vemos a las potencias más elevadas, pues nuestro motor tiene una longitud no tan grande comparada con algunos otros fabricantes. Entonces, todas estas son ventajas o opciones que tenemos para seleccionar el motor más adecuado. Aquí hay un comparativo en cuanto a los armazones o los tamaños de
de dichos motores. Aquí podemos ver la comparación de que puede ser que los tres motores tengan la misma potencia, tengan la misma, mismo precio, mismo todo, pero el volumen del motor es, vas a necesitar ahí un cuarto o un área más grande que un motor pues compacto y funcional como podría ser el W60. Aquí otro comparativo en cuanto a las áreas que ocuparía el motor W60 contra algunos otros fabricantes. La eficiencia de estos motores es también bastante buena y en comparación con los fabricantes es muy buena, no por ser compacto el motor va a ser menos eficiente, todos estos puntos se cuidaron. Y pues algunas, este sea un motor ahí de los W60 y el tipo de, nos está mostrando aquí un ejemplo de un motor de 2200 kilowatts en 2 polos, velocidad alta, ¿no? De 3600 revoluciones y los niveles de vibración que da. Generalmente los motores que son de 2 polos, que giran más rápido, pues son los que más vibran, ¿no? Entonces, hay ciertos rangos que tenemos que cuidar y aquí podemos ver que este es un motor compacto y eso, y que da un nivel de vibración bastante bueno. Los mantenimientos de estos motores son bastante sencillos y reducidos, bajo nivel de ruido, lo que les contaba, baja vibración. Son aptos para trabajar con variadores de frecuencia. Entonces son motores bastante útiles en cualquier industria, ¿no? Algunas de las características con las que cuentan el W60 y algunas de las normas que nosotros podemos cumplir, ¿no? Para la industria. Sabemos que las normas de CFE o Pemex son bastante restringidas, API y demás, y AAA, y pues nuestros motores podemos sin ningún problema cumplir con este tipo de normas que son, digamos, bastante rigurosas. Algunas otras de nuestras certificaciones con las que cuentan los motores, UL, Inmetro, CCA, para poder pues, utilizar este motor en cualquier industria o en otros países. Y dentro del mismo diseño de motores, tanto línea M, W60, W50, se pueden seleccionar el tipo de rotor según la aplicación que vayamos a necesitar, aluminio o cobre. Las cajas de conexiones podemos jugar con la que se requiera según los accesorios que soliciten cada uno de ustedes o que se requieran según la industria en la que se vayan a aplicar estos motores. Bueno, estos son algunos diagramas de las cajas que se pueden seleccionar y con los que pueden salir algunos de los motores. Y pues son obviamente cajas normadas que tienen que cumplir ciertas dimensiones y motores pues para unas protecciones, ¿no? Por ejemplo, esta que trae sus capacitores o apartarrayos o motores que incluso traen transformadores de corriente, como que aquí lo muestra esta caja de conexión. Entonces nuestras cajas pues, sin problema cumplen con pues, la normatividad, ¿no? En cuanto a distancias de estos accesorios internos, o si quieren pues digamos terminales o cables sueltos. Pues hemos llegado aquí ahorita al final de la presentación.